los hombres violentos? ¿Cuál es su estructura psíquica? ¿Por qué prometen, amenazan y luego cometen hechos terribles? Nos estamos ocupando puntualmente de 3 casos. Un hombre que dejó en coma a su mujer después de una paliza. Un hombre que asesinó a su expareja aparentemente por la disputa por la tenencia del chiquito. Y después un doble femicidio en José C. Paz. Estamos con Fabiana Túñez de la Casa del Encuentro y también estamos con el licenciado, el doctor Daniel Navarro, médico psiquiatra y perito. Bueno, estábamos hablando del perfil de ellos, de los violentos. ¿Hay una lesión profunda en su autoestima, doctor Navarro, que hace que además se vinculen de una manera detestable con las mujeres y lesionen la autoestima de esas mujeres? Bueno, dime de qué alardeas y te diré de qué carece, ¿no? Una persona que se presenta a violencia, que necesita la violencia para poder expresarse y actuar en su vida, obviamente tiene una autoestima muy baja y escasos recursos para poder comprender al otro. Tolerarlo, ¿no? ¿Cómo? Tolerarlo, relacionarse, escucharlo. Utilizan, generalmente la víctima es una víctima vulnerable, porque cualquier mujer obviamente no se emparenta con una persona así, pero la vulnerabilidad tiene que ver con cuestiones económicas. A veces en nuestra sociedad, gracias a Dios, hoy eso está cambiando, pero la mujer dependía económicamente del marido. Entonces hay lazos económicos, hay lazos emocionales intensos que hace que en esta relación de dos hay una parte que sea la parte más vulnerable, la parte más débil. Una vez escuché una teoría que quiero compartir con ustedes que me pareció un poco alocada, que era tratar de explicar por qué culturalmente había una explosión de los violentos o los femicidas. Y una respuesta que escuché, que me pareció alocada, o no, lo comparto con ustedes, era que como la mujer había avanzado a nivel social en muchos espacios, la respuesta de muchos hombres era reventarlas a golpes. Estoy tratando de sintetizar, ¿se entiende, Fabiana? Y doctor, sí, le planteo el escenario porque lo escuché como un razonamiento que era: el hombre no se banca el nuevo espacio de la mujer, no todos los hombres, y entonces acomete reventándolas a trompadas por su condición de cosa, objeto en la mirada de los violentos, que además quiere ocupar lugares que son propios de los hombres. ¿Qué les parece? Y bueno, la sociedad que la sociedad avanzó y que la mujer ocupa lugares, bueno, hace 60 años las mujeres no votaban. Hoy tenemos una presidenta, o sea que eso a las claras nos muestra el claro avance que tuvo la mujer en lograr por suerte, digamos, sí, ¿no? sí, obviamente, claramente por suerte, porque las mujeres tienen características que la diferencia de los hombres. Son mucho más sensibles, ven el problema de otra manera. Ustedes fíjense, la violencia es generalmente del hombre. O sea, acá estamos cuando hablamos sí, por eso la violencia de género yo comparto que es siempre respecto del hombre que ataca a una mujer y no al revés. La palabra, el concepto me parece que es propio del hombre que ataca a la mujer y no viceversa. Son mínimos los casos que encontramos en la crónica policial al revés, donde una mujer termina matando a un hombre. No sé qué piensa, Fabiana. Sí, es real lo que decís, Mauro, y además porque tiene que ver otro detalle más también, que el agresor elige a quien dirige su violencia. Y siempre a quien dirige su violencia es a esa mujer o a ese entorno. En general, justamente por las características, no es una persona violenta en otros aspectos de su vida. Elige claramente y a conciencia a quien dirige su agresión. Esa conciencia, la violencia. Totalmente, pues es una conducta aprendida desde lo cultural. Claro. Y esto es importante entenderlo, porque en esta cultura donde todavía las relaciones, a pesar de los avances que obviamente se han dado y que obviamente genera que algunos hombres puedan generar una reacción inversa de tratar de agredir para minimizar ese avance, la realidad es que la desigualdad de poder todavía existe, que coloca a las mujeres de un lado y a los varones del otro. Al varón del lado de lo público, de lo fuerte, de lo emprendedor, y a la mujer desde lo sensible, lo maternal, lo cuidadoso, lo privado. Y la realidad es que tanto hombres como mujeres estamos hoy en condiciones de estar
en lo público y en lo privado sin que existiera esa diferencia que todavía aún se sostiene. Ahora, y en las violencias que terminan siendo físicas, antes le anteceden otra clase de violencias. Por ejemplo, la violencia económica, que es lo que sirve muchas veces para retener a esa mujer en ese ámbito de castigo, ¿no? Y de dependencia absoluta. Sí, por eso es la ley que tenemos actualmente, ¿no? La ley de violencia, la 26485, el gran hallazgo que hace es que determina todas las instancias de violencia por las cuales atraviesa una mujer. Obviamente que el golpe no llega al primer día, porque a veces consideramos, bueno, decimos violencia de género, el golpe. No, la violencia comenzó con diferentes formas, psicológica, económica, patrimonial, y después termina en el golpe. Obviamente que no existe una violencia psicológica sostenida en el golpe, en la violencia psicológica, verbal, claro, sin llegar al golpe. Siempre hay la instancia de la violencia psicológica, por eso es tan importante que la justicia tome las denuncias por violencia psicológica, porque es lo que puede permitir empezar a prender el semáforo amarillo de que hay algo que está funcionando mal, para que no tengamos que llegar al rojo, donde ya ahí, lamentablemente, tenemos que decir 295 mujeres que hoy no están. Adrián Salonia nos llama desde el móvil, está trabajando en Núñez. Adrián, contanos dónde estás. Hola Melina, buenas tardes. Estamos en Monroy, 1263. Esta es la casa de la madre de Antonio González. Antonio González, quien ayer, mató a su esposa de 2 puñaladas. Recordemos que esto ocurrió en Pilar. Y aquí, este hombre es donde trajo a su propio hijo, a la casa de su abuela paterna. Aquí Joaquín, de 7 años, estuvo 2 horas y después la policía se lo entregó a los tíos y a los abuelos maternos. Esta es la información que tenemos. Se sabe que este señor estuvo ayer antes de las 7 de la tarde. Nos referimos a Antonio González, que está prófugo, que recién nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con vecinos de la cuadra si conocían a Antonio González. Nos dijeron que sí, es una persona sumamente violenta. Melina, justamente una señora que había estacionado el auto muy cerca del auto de Antonio González, tuvo un problema porque se tocaron los autos. Él comenzó a insultarla, una persona muy violenta con los vecinos de la cuadra, porque esta persona vivía aquí adentro junto a su madre. Y le preguntamos sobre esta señora de aproximadamente 80 años, la abuela paterna de Joaquín, y nos dice que es una señora que realmente se la nota muy triste, no solo por esta situación, sino ya por su vida y por la complicada vida que lleva su hijo. Estos son datos que estamos recogiendo de este barrio aquí en Monroy, a 1200. Melina. ¿La señora vive sola en esa casa? ¿Tiene otros hijos, otros acompañantes? La señora vive sola. Sabemos que sus otros 2 nietos la vienen a visitar. Recordemos que Antonio González con Carolina Ciardino tienen otros 2 hijos de 18 y 20 años. Bueno, estos 2 hijos vienen a visitarla, a la señora que vive sola, Nosotros tuvimos la posibilidad de tocar el timbre y nos dijo que obviamente Adrián, no va a salir. Hoy, Adrián, estuviste más temprano en Pilar, porque está bueno que estuviste en las 2 puntas de esta historia. Sí. Y mientras vamos a ver la fotografía a pantalla partida del prófugo, de Antonio Tony González, que tenía, y vos estuviste hablando con los testigos más importantes, tenía una causa anterior por haber prendido fuego 2 veces la casa de la víctima. ¿Qué te contaron en Pilar acerca de la relación? Contá eso y yo en un rato voy a contar qué se sabe de los operativos que se hicieron para buscarlo. Bueno, las amigas íntimas de Carolina, de la víctima, lo que señalan que este hombre vivía para atormentarla a Carolina. Esta fue una frase que realmente me impresionó y que siempre se escuchaban, además de estos episodios que contás vos, de querer prenderle fuego a la casa, de prender fuego a la casa donde vivía Carolina con su hijo de 7 años, además de estos hechos de violencia, las constantes amenazas de muerte de este hombre para con Carolina. De hecho, previamente a este suceso, él la amenazó vía WhatsApp durante todo el tiempo, pero se escuchaban discusiones, se escuchaban gritos. Te repito, él vivía para atormentarla, cuentan las amigas
el círculo íntimo de Carolina. Recordemos, Mauro, que esta persona también vivió aquí, en esta casa, junto a su mamá, y según los vecinos que me acaban de decir, es una persona muy violenta, porque ha tenido discusiones con los vecinos de esta misma cuadra. Adrián, te invito a compartir testimonios de anoche y de hoy, de, sobre todo la más interesante, la testigo presencial, la amiga de la víctima que ve la secuencia de cómo llega a él, cómo discuten, cómo se lleva al chico y cómo termina esto en la crónica de una muerte anunciada. La testigo. Que ella estaba asustada, me pidió que la acompañe porque él la estaba amenazando y salimos juntas a la puerta con el nene. O sea, primero salió ella y después yo traté de salir con el nene porque el nene no quería salir y lo convencí y lo traje a UPA y se lo entregué a él. Y lo tuvo ahí un ratito, eso está en las filmaciones acá. Y después, bueno, trató de dirigirlo hasta donde él había dejado la camioneta para seguramente que no lo tome ninguna cámara de las que tenemos aquí. Y cuando él se fue para allá, ella lo siguió para que no se lo lleve y él no le hizo caso. Y yo en el momento que discutieron entré y fue en ese momentito que ella sale a correrlo para que no se lo lleve. Y cuando llegó a la camioneta, ella estaba tratando de que el nene le abra la puerta para salir, o sea, para sacarlo, ¿no? Y él arrancó y ella en ese momento es cuando me dice que está herida. ¿Cómo era la relación de ellos? Ellos ya estaban separados hace muchos años, sí, hace aproximadamente 4 años. ¿Y él era un hombre violento que ya había tenido denuncias por parte de ella? Él le había incendiado la casa. O sea, y después la violencia era más psicológica así que violencia, o sea, de pegarle y esas cosas. A eso creo que nunca había sucedido. Tienen varios hijos, ¿no? En común. Tienen 2 hijos más, aparte de Joaquín. ¿De qué edades? 20 y 19. Y el chico de 7 años que él se llevó, ya está en manos de sus abuelos. ¿Cómo se encuentra? Sí, aparentemente está con la mamá de él, o sea, con la abuela paterna, y lo están yendo a buscar el hermano mayor y la policía. Hablábamos de violencia a conciencia, eso nos enseñaba recién Fabiana Túñez. Tan a conciencia que en este caso puntualmente el hombre buscó un lugar para quedar a resguardo de las cámaras de seguridad y que no hubiera un registro de lo que iba a terminar cometiendo, sin contar que no creyó que iba a haber una testigo presencial como la propia amiga que escuchábamos en este testimonio tan desgarrador. Mauro, ¿por dónde lo están buscando este hombre? Bien, se hicieron 15 allanamientos desde ayer a hoy. Se lo buscó en Cariló, en Pinamar, en Misiones, en el Gran Buenos Aires, en Capital Federal y hasta ahora no hay noticias de Antonio Tony González con pedido de captura nacional e internacional por parte de la fiscal Carballido. Y además, presten atención, este hombre tiene chance económica de bancarse en la clandestinidad. Tiene presupuesto, este es un dato que conocen los investigadores. Hay 50 policías afectados a la búsqueda de Antonio González, un equipo especial de la Policía Provincial que lo está buscando, pero no es un dato que a la fiscal le pase por alto. Tiene capacidad económica para gestionar la clandestinidad este hombre que está siendo buscado por femicida, por haber matado a su ex mujer, indefensa, traición, sobreseguro de manera artera. En un ratito vamos a contar cómo es la búsqueda punto por punto para detallar el segundo a segundo de la cacería del asesino. En esta tarde nos estamos ocupando de la violencia de género, la violencia ejercida por hombres que mal aprenden la forma de vincularse con las mujeres y están dispuestos a todo, y lo hacen, lo llevan a cabo. De hecho, nos ocupábamos también del caso de Lorena. Invitábamos hace 2 programas nada más a su madre, que estaba esperanzada porque Lorena está evolucionando relativamente favorablemente en su estado de coma, después de la paliza que le había propinado su expareja, que logró ser detenido después de 20 días de estar prófugo y ya está liberado. Compartimos esa nota con Silvia, con la mamá de Lorena. ¿Cómo y cuándo recibió esa golpiza y de parte de quién recibió esa golpiza? Esa golpiza fue la última que recibió, de todas. La recibió un domingo. Un domingo. ¿En su casa? No. Porque él me había pegado el viernes a mí.
el sábado a mi otra hija. Y yo los eché, por supuesto. Y y resulta que el domingo se iban a la casa de la madre de él. Y bueno, dice que el domingo cuando volvieron, estaba recontra borracha Lorena, se cayó al piso, se partió la cabeza, que está ahí la foto, en la forma en que se partió la cabeza. Y el médico, cuando fui a hablar, me dijo que eso no era nuevo de ahora solamente, tenía un montón de hematomas. O sea que esto viene de hace años. ¿Ella está junto a su agresor? ¿Están separados? ¿Cuál es su situación? Ellos estaban juntos. Habían venido a vivir a mi departamento, porque habían venido a una casita que tenían ahí en Merlo. Y bueno, me pidieron si por 15 días podían quedarse en casa hasta que encontraban algo para mudarse. Está bien, les dije, está bien. Vengan a casa, búsquense en un lugarcito, porque todos no podemos. Yo tengo 2 nietas y 2 hijas también. O sea, que le pegó a usted, le pegó a su hija Lorena y le pegó a la hermana de Lorena. Sí. ¿En cuánto tiempo la seguidilla de ataques? 3 días. ¿Pero de antes había existido algo o fue en un lapso de 3 días todo? A mí, ¿A usted no? A mí sí. ¿A usted también? Sí. Le había levantado la mano. Me había levantado la mano, que mi nieta llamó por teléfono al 911, vino el patrullero y bueno, la ambulancia, 2 ambulancias, 4 patrulleros, una vergüenza. Y me llevaron a mí al Tornú y a él lo llevaron al Tornú también esposado. Yo habré estado 1 hora hasta. ¿Cuánto tiempo antes de esta última vez fue eso? Y 1 mes antes. 1 mes antes. ¿Y él quedó libre ese mismo día después de ir al Tornú? A los 2 días. Porque entendieron que era un delito menor, que eran lesiones. Claro. O sea, en total, ¿cuántas veces lo denunciaron o cuántas veces él pasó por una imputación judicial? Yo lo denuncié 1 vez. Mi hija no lo denunció nunca. Pero tenía miedo. ¿Ustedes sabían que su hija era víctima de violencia doméstica? Y yo se lo decía, Lorena, cortá con esto, y no me hacía caso. En este caso el entorno sabía por lo que estaba pasando Lorena, pero el violento hace todo lo posible para que nadie hable, para que nadie rompa esta espiral de silencio. Exactamente, y este es el poder que tiene el agresor y el que hay que romper. En realidad la mamá decía, ella no me hacía caso. El tema es que cuando hay una víctima tenemos que hablar, abordar, manifestar y poner en blanco todo lo que está pasando, pero hay que seguir insistiendo, hay que seguir apoyándola, hay que seguir marcándole cada vez que la vemos golpeada y que nos dice, me caí, me tropecé. Está bien, vos me querés decir eso, pero yo sé lo que te pasó. Acercarle números de teléfono, lugares donde se puede pedir ayuda, lugares donde la familia también puede pedir ayuda acerca de cómo hacer para poder ayudar a esa mujer que está atravesando, que no es culpable y que le cuesta reconocerse, reconocer lo que le está pasando, pero fundamentalmente es muy difícil el sentirse sola, y si encima la juzgamos, seguramente no va a hablar, y lo que necesitamos es que ella vaya recuperando su voz y su palabra. Navarro, muy brevemente, en 30 segundos, la última reflexión le pido. Sí, me parece que la sociedad debe trabajar en conjunto para solucionar este tema. El simple aumento de las penas no determina la desaparición del delito. Este es un caso paradigmático donde se cree que aumentando las penas se va a evitar cualquier tipo de delito. Esto ya está demostrado. La sociedad tiene que tomar conciencia, tiene que crearse lugares específicos. Se creó la Oficina de Violencia Familiar que dirige nuestra jueza, la doctora Nolasco, jueza de la Corte, pero hay que multiplicar las oficinas de violencia familiar y darle la voz a las víctimas, ¿no? Que vengan, que escuchen, que se explayen sus problemas y saber que no están solas, que detrás hay una sociedad que las va a ayudar, que las va a acoger y que va a tratar de que el violento esté preso o esté alejado lo más posible de ellos, ¿no? Muchas gracias a los dos, gracias por ayudarnos a reflexionar y por ocuparnos nuevamente de estos casos. Esperemos que no haya más.